A Dios. Muy bien, pueden sentarse. Le quiero explicar un poco de lo que acabamos de leer, lo que está pasando en el trasfondo de la lectura que hemos tenido en este día. Pablo está preso en Jerusalén. Lo arrestan cuando él está entrando al templo. Los mismos judíos lo agarran y lo acusan delante de las autoridades romanas de que él está rompiendo la ley. Aunque en realidad él no estaba rompiendo ninguna ley romana, los judíos tenían un desprecio por la persona de Pablo, porque él estaba predicando ahora el evangelio de Jesucristo. Entonces él pasa un poco más de 2 años preso, de juicio en juicio. Y así le posponían el juicio y llegaban otras personas a escucharlo. En una de esas llegó el rey Agripa con su esposa, porque querían escuchar al apóstol Pablo, su defensa. Querían escuchar lo que él quería decir. Entonces en esa corte y en ese tribunal, Pablo diserta de una manera tan especial y le narra al rey su conversión al Señor. Le narra cómo él llegó a Cristo, su experiencia espiritual con el Señor cuando iba camino a Damasco. Y ahora, en medio de todo eso, y usted puede leer esto porque es bastante extenso, pero yo quiero ir de una manera rápida al mensaje de este día. De repente, en medio de todo esto, el gobernador, si no me equivoco, Festo, le dice: Pablo, estás loco, en medio de un tribunal. Y le dice: las muchas letras te volvieron loco. Porque Pablo era una persona muy entendida. Sabía 2 idiomas muy fluido. Y era una persona muy pudiente en el ámbito religioso. Alguien de renombre entre los judíos. Pero ahora predicaba a Jesucristo. Y Festo le dice: te has vuelto loco, Pablo. Y le dice Pablo: no, excelentísimo Festo. El rey sabe que estas cosas que yo hablo son verdad. Porque el rey tenía una esposa judía. Entonces el rey sabía de alguna manera de que todas esas cosas que Pablo hablaba tenían cierta verdad. Y en ese momento habían impactado el corazón del rey Agripa. Entonces el rey se queda como petrificado ante las palabras de Pablo. Y Pablo le dice: ¿crees, oh rey? Yo sé que crees a los profetas. Y el rey le dice: Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Qué expresión. Por poco. Por poco. Pero no pudo. Por poco. Pero no lo hizo. ¿Qué palabra? Por poco. Por poco, Pablo, me persuades a ser cristiano. Y Pablo le dice: oh, quisiera que por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los que están aquí fuesen hechos tal cual soy, excepto por estas cadenas. Por poco, esta expresión es por la cual nos vamos a detener en este día. Por poco, porque hay muchas personas que por poco pierden mucho. Por poco el rey no se salvó. ¿Qué le parece? Y eso fue hace 2000 años y ese rey ya está muerto. Y aunque su nombre quedó en los libros de historia, lo más probable es que no se salvó. Por poco, por poco. Hoy le quiero narrar a algunas personas que estuvieron tan cerca de la bendición y no la alcanzaron. Porque en la vida usted se va a dar cuenta a lo largo de los años que habrán muchas personas en los templos tan cerca de la salvación y no la alcanzan. Por poco. Tan cerca de ser bendecidos y no lo son, por poco. Tan cerca de recibir un milagro y no lo reciben. Tan cerca de cambiar su vida y no lo hacen. Tan cerca de recibir la bendición de Dios y no la reciben. Tan cerca de entrar al cielo y van a llegar delante del Señor y le van a decir: Señor, por poquito lo alcancé. Por poquito yo tuve la bendición. Por poquito me salvé. Y ese por poco no vale nada. O lo hace o no lo hace.
o se mete en el río de Dios y nada en la bendición de Dios, o se queda afuera. Por poco, deje que eso poco desaparezca y entréguese en los brazos del Señor Jesucristo. Él bendecirá a sus hijos, Él bendecirá su hogar, Él bendecirá a su familia, Él bendecirá todo lo que usted tiene. Por poco. ¿Cuántas personas que por poco no son cristianos? Están así. Yo no sé si usted ha oído la expresión: mire, ese hombre es bueno, ese hombre es dadivoso, trabajador, no tiene vicio, lo que le falta es ser cristiano. Casi nada, ¿no? Casi nada. Porque con todo eso una persona se puede ir al infierno. Con todo eso una persona se puede perder eternamente. Porque no es lo que el ser humano haga lo que le salvará, es entregar su vida a Jesucristo y recibirlo como el único salvador de su vida. Por poco. Hay un momento como un momento definitivo en la vida de una persona. Fíjese que es un como instante donde uno decide si darlo todo o no darlo todo. Es un momento. Es como una puertecita que se abre y Dios le dice: ahora te doy una oportunidad. Y es ahí, en ese momento, donde el ser humano decide o pensarla y detenerse y decir: otro día, siento que no estoy preparado, yo soy demasiado malo, vendrán otras oportunidades. Por poco. Yo una vez vi una escena, he visto esto muchas veces, pero esta escena como que yo la recuerdo mucho. Estábamos en la colonia y había una campaña evangelística. Y en aquel lugar donde nosotros vivíamos había una bajada que daba hacia un barranco. Ahí habían casas diferentes. Entonces la campaña y la tarima se había puesto en esa bajada. Entonces eso hacía como que fuera un anfiteatro natural. Entonces se había reunido mucha gente. Había ahí un muchacho, me acuerdo muy bien de ese muchacho, pelo largo. Lo conocíamos por el sobrenombre. El evangelista se detuvo por un momento y le dijo, porque el muchacho estaba sentado hacia arriba, aparte de lejos, y el evangelista le dijo: muchacho, tú que tienes el cabello largo, ¿no quieres entregarte a Jesús? El evangelista tenía una persistencia bien curiosa con este hombre. Era algo que lo llevaba a insistirle a él. Y le decía: joven, entrégate hoy a Jesús, ven. El muchacho solo agachaba la cabeza, la levantaba, se quedaba viendo. Y en un momento dijo: no, otro día. Y le insistía al predicador. Para eso le corta la historia. Esa misma semana murió ese muchacho. Yo era un niño. Por poco se salva. Por poco. Pero no se salvó. Por poco. A veces nosotros estamos a un paso de la bendición, pero por poco no la alcanzamos. Este día, haga a un lado todo. Lo que importa en esta vida es Jesús de Nazaret. Todo lo demás sale sobrando. La reputación, los nombres, la burla de los demás, eso no importa nada. El más grande aquí se llama Jesús de Nazaret. Si usted por poco deja todo y se entrega a Él no le fallará en su vida. Hay gente que por poquito alcanzaron muchas cosas. Uno de ellos fue Esaú. Esaú perdió la primogenitura. Él dijo: ¿y esta cosa de qué me sirve? Porque el papá Isaac le había pedido a él y le gustaba comer de sus guisos. Un día él había ido a cazar, regresó con hambre, quizás no cazó nada ese día. Y su hermano Jacob había cocinado ese día. Y del hambre que tenía, no sé qué había hecho, quizás un rico pozole, porque era rojo. No sé, pero ahí estaba Jacob. Y lo olió Esaú. Dijo: me das un poquito.
Y Jacob le dijo, me tienes que dar algo a cambio. Dame tu primogenitura. Y Esaú vio la primogenitura, no sé, un pedazo de papel, simplemente una palabra, algo que él estimó como poca cosa. Y él dijo, ¿de qué me sirve esto si de todos modos me voy a morir? Está bien, por un plato de comida, dame el pedazo de carne más grande. Con grano, me le echa cilantro, cebolla, tostadita. No, se lo sirvió bien. Y le dio la primogenitura. ¿Sabe que la palabra de Dios le llama a Esaú profano? ¿Y sabe que la palabra profano significa aquel que no aprecia las cosas sagradas? Hay gente que está en las iglesias y no aprecia estar en la iglesia. No aprecia lo sagrado. Y dice, vamos a ver ahí qué pasa, hombre. No aprecia lo que tiene. Esto no es una primogenitura. Esto es más que una primogenitura. Estar aquí es una de las gracias más grandes que Dios nos da a nosotros. No son las cuatro paredes. Es lo que se hace en este lugar. Usted puede investigar y ver grandes teatros y grandes conciertos de millones de personas y Dios no está ahí. Y qué bonito saber que Dios está donde hay dos o tres que invocan su nombre. Por eso cuando cantamos esta mañana se siente la presencia de Dios. Cuando oímos su palabra algo pasa en nuestra vida. Es decir, no seamos como Esaú, que menospreció lo sagrado. Porque consideró que en su vida habían cosas más importantes que hacer. ¿Qué hay más importante que Dios? Cuénteme para irme con usted. ¿Qué hay más importante que Dios en la vida? A mí no me tiene informado de nada nuevo. Lo he visto todo. Gente que se desgasta la vida por dinero. Gente que mata por dinero. Gente que tiene todo lo que quisiera tener cualquier ser humano y no son felices. Y he tenido por dichoso a los que alabamos a Dios, porque aunque no tenemos mucho, somos felices, sabemos dónde vamos. Aunque la vida se nos desgasta, pero el cielo nos espera. Alguien da gloria a Dios por eso. Esaú perdió mucho sin darse cuenta. Y hay gente que pierde mucho sin darse cuenta. Porque estando en lugares de bendición no los aprovecha. Teniendo momentos para aprovechar con Dios, no lo aprovecha. Pudiendo caer de rodillas en una noche y decir, Señor, aquí estoy, gracias. Se pone a ver TikTok. No es malo ver TikTok. El problema es cuando le quita el tiempo que pudiera utilizar con Dios. Y después de TikTok se pasa a Instagram porque no tiene sueño. Y de Instagram se pasa a Facebook y así va saltando por las redes sociales. Caiga de rodillas. 5 minutos con Dios pueden cambiar no solo su vida, sino la de sus hijos, la de su esposo. Puede cambiar su trabajo. Puede cambiarlo todo. ¿Cuántos creen que este Dios es poderoso, hermanos? Pero hay gente que por poco. Ay, cómo tuve ganas de orar ayer. ¿Y de qué sirve eso? Yo siento que como que Dios me levantó de madrugada, pero no hizo nada. Se arropó más. Dijo que frío, a dormir. Es decir, por poco hizo la voluntad de Dios. Y eso no sirve de nada. Por poco es como si no hiciera nada. Pilato, qué hombre con una oportunidad tan grande delante de él. Un día lo despiertan de mañana. Y he predicado tantas veces de Pilato. Llegaron, Pilato, ahí están los judíos. Y todos los romanos sabían que los judíos eran revoltosos. Entonces Pilato dice otra vez. Y cuando sale, estaba amarrado un hombre de 33 años. Y lo miró. Y estaba aquel hombre como mudo, como viendo para abajo, sin responder nada. Y le dice, oye, ¿de qué te acusan? Silencio. ¿No me respondes a mí?
¿No sabes que yo tengo la autoridad de condenarte a muerte? Y aquel hombre de 33 años levantó la mirada y le dijo: tú no tuvieras autoridad si no te fuere dado de arriba. Mi reino no es de esta tierra. Si mi reino fuera de esta tierra, llamaría hoy 12 legiones de ángeles y pelearían por mí. Y él se quedó sorprendido. Entonces él no vio en aquel hombre santo culpa alguna. Entonces dice: lo voy a mandar a azotar duramente para que así se le llene ese deseo de sangre a estos judíos. Y lo mandó a azotar con los azotes romanos, cruelmente. Y cuando terminó aquella barbarie de azotes, sale el judío y estaba ya ensangrentado, cansado, hinchada la cara de los golpes, abierta la espalda de los látigos. Y aquel hombre, Pilato dijo: mírenlo, he ahí el hombre. Pero eso no le bastó a los judíos. Y en eso su esposa le manda un recado a Pilato y le dice: oye, no tengas nada que ver con la sangre de ese justo, porque toda la noche he tenido sueños por ese hombre que estás ahora condenando. Pilato estaba preocupado. La oportunidad de Pilato. Juan se había recostado del pecho de ese hombre. La mujer del flujo de sangre le había tocado el manto. Zaqueo lo había visto desde un árbol. Los discípulos lo vieron parado en aquella barca, calmando el viento y la mar. Y ahora estaba Pilato viéndolo. Y no podía reconocer que ese hombre no era cualquier hombre, era el Dios Todopoderoso delante de él. Y no aprovechó su día. No lo aprovechó. Sabe, por poco Pilato, aleluya, se pudiera haber lavado en la sangre de ese cordero. Pero en lugar de lavarse en la sangre del cordero, sacó un recipiente con agua y se lavó las manos. Y dijo: hagan con él lo que quieran. Y lo condenó a muerte. Y si usted lee los libros de historia, Pilato terminó suicidándose. Por poco se salvó, pero no se salvó. Por poco, hermano, que no sea por poco su vida. Entréguese completo a Dios. No importa lo que digan, no importa quién se oponga, no importa quién se burle. El Rey lo vale todo. Por poco. Mucha gente morirá habiendo oído este mensaje. Y ha muerto habiendo oído este mensaje. Y algunos dicen: por poquito. Imagínense Judas. Judas no fue alguien que de repente lo presentaron a Jesús como a Pilato. No, Judas estuvo en el ministerio de Jesús. Estuvo en el ministerio. Él se perdió porque quiso. Él vio milagros diariamente durante 3 años. Y ni aún así pudo reconocer la grandeza del Hijo de Dios. Y terminó ahorcándose. ¡Qué tragedia! Por poco, Judas. Es decir, por mucho que el hombre haga, por mucho recorrido que tenga, por mucho ministerio que tenga, el reto no es tener un repertorio y un resumen de tantas cosas bonitas que haga, y ministerio y milagros. El gran reto de nosotros es llegar hasta el final con Jesucristo el Señor. Podemos nosotros abundar en ejemplos de gente que por poco, ¿no? Por poco. El joven rico. Otro muchacho que por poco fue discípulo de Jesús. Fíjese que él aparece solo en una parte de la Biblia. Y le dice: Señor, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y el Señor le dice: bueno, guarda los mandamientos. Y este muchacho había crecido en la escuela dominical, niño de iglesia, una fiel familia judía en la que él creció.
Y este muchacho le dice, todo lo he guardado desde que soy un jovencito, desde niño lo he guardado todo. Entonces Jesús lo miró y lo amó, dice la Biblia. Pero le tocó la llaga. Y le dice, entonces ahora vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y después ven y sígueme. Y entonces dice la palabra de Dios que este joven se entristeció mucho porque tenía muchas posesiones. ¿Y sabe lo que hizo? Dio la media vuelta y le dijo, pasen buenas tardes, Dios los bendiga. Y se fue. Por poco. ¿Qué oportunidades? Empiece a recorrer en su mente todas las oportunidades que Dios le ha dado para servirle, para cantarle, para desempeñar un privilegio, para estar en la casa de Dios. Y solo se ha quedado con el por poquito, por poquito. Por poco soy pastor, por poco soy diácono, por poco le sirvo a Dios, por poco me atrevo a ir, por poco yo me atrevo a hacerlo. Aquí no vale el por poco, hágalo y Dios le recompensará. Si no se puede perder una bendición bien grande en su vida y quedarse con el por poco. Y siempre cuando narro la historia de este muchacho joven, rico, siempre pienso yo, ¿qué hubiera sido de él si hubiera él tomado la decisión diferente y hubiera dicho, muy bien, me voy a atrever, voy a confiar en ti, voy a dar estas posesiones, las vendo, el dinero lo reparto entre los pobres y ahora soy tu discípulo, lo dejo todo? Y hubiera sido contado casi como Leví, como Mateo, como Pedro y Juan, los hermanos. Hubiera sido contado quizás entre unos reconocidos. Lo hubiéramos visto en el aposento alto siendo bautizado en el Espíritu Santo. Pero que ya no se volvió a oír nada de este joven rico. Absolutamente nada. Porque por poco lo hace, pero no lo hizo. No se quede con las ganas. Ay, hubiera adorado a Dios, hubiera aprovechado esas 2 horas en la iglesia, tan bonito que estuvo. Hermano, si de algo yo estoy seguro, es que cuando uno le entrega la vida, la fuerza, el corazón al Señor, uno no se arrepiente de nada. Yo no me arrepiento. Este Dios que tengo es fiel, ha sido fiel conmigo y yo sé que será fiel con mis hijos y con mis nietos después de ellos. Pero es un asunto como de atreverse. Todos tenemos retos de dejar amistades, relaciones, lugares, dejar de frecuentar lugares. Y esa es una lucha interna que el ser humano tiene. Fíjense que a veces uno le hace el llamado a la persona, entréguese al Señor Jesús, y hasta se agarran de la silla. Lo hago, no lo hago. Pero es un instante. Es una fracción de segundo que el diablo empieza a conversar con ellos y les dice, mire, la parranda, la fiesta, la cerveza, no, todo lo vas a dejar. Y eso es una lucha interna. Pero es que no puedes, tú no puedes ser cristiano. Esto no es para ti. Tu vida es otra. Y se agarra de la silla y dice, no, pero eso es para el hermano Álvaro, para estos hermanos que están aquí en Saco. Y no nacimos así. Todos somos malos. Si yo, Jesucristo a mí no me hubiera alcanzado, estuviera hasta muerto. Pero por la gracia de Dios estoy detrás de este púlpito. Y por la gracia de Dios usted está en esa silla esta mañana. Esta es una oportunidad. No se quede en el por poco. ¿Cuántas oportunidades le ha dado Dios de servirle? ¿Cuántas oportunidades le ha dado Dios de estar en un templo? ¿Cuántas oportunidades le da Dios de cantarle, de servirle? ¿Y qué tal si cuando le dan ganas de pecar, en lugar de pecar, alaba a Dios mejor? ¿Qué pasaría si tuviéramos esa fuerza de voluntad y no nos quedamos por poco, casi venzo, pero no vencí? Eso no importa. Ese por poco es una pérdida. ¿Sabe qué otro hombre tuvo una oportunidad así y por poco alcanza también? Nosotros hablamos siempre del ladrón en la cruz que se salvó, pero está también otro ladrón que se perdió. Los dos están injuriando. Los dos están injuriando y de repente uno de ellos, cuando estaba injuriando, le dice, si eres hijo de Dios, bájate y nos bajas a nosotros.
Y el otro le dice, estando tú en esa condición, ¿no tienes temor? Oiga, los tres están crucificados. Están asfixiándose porque la muerte de la cruz, lo cruel de la muerte de cruz, es que como estaban clavados de manos y pies, cuando ellos estaban sosteniéndose en su peso, se empezaban a asfixiar, a recibir menos oxígeno. Y cuando recibían menos oxígeno, el corazón empezaba a latir más rápido y empezaba el paro cardíaco y a fallarle el corazón a ellos. Jesús estaba no solamente clavado, él había perdido demasiada sangre, estaba desvelado. Y él murió por varias razones. Pero ahí están ellos muriendo igual que el Señor a la par de ellos. Uno de ellos dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¡Qué oportunidad! Muchas gracias, hermano. Vio mi aflicción, ¿verdad? La percibió y me trajo los... Fíjese, este hombre aprovecha la oportunidad y le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor Jesús le dice, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No fue porque este hombre que alcanza la salvación le dice, cuando vengas en tu reino, es decir, en tu futuro reinado, Mesías, acuérdate que yo también creí en ti. Y el Señor le dice, no mañana, ni tampoco en unos siglos cuando venga a reinar, hoy, este día, vas a estar conmigo en el paraíso. Aleluya. Eso fue instantáneo, hermanos. ¿Y el otro qué pasó? No se oye nada de él. Alguien escribió unas palabras y dijo, tan cerca de la cruz y tan lejos de Cristo. Qué cerca de la salvación. Uno de los remordimientos más grandes de Judas, de este ladrón que se perdió y de muchas otras personas que vieron a Jesús, es que tuvieron la oportunidad de salvarse y no la aprovecharon. Y eso lo va a perseguir eternamente. ¿Usted no cree que esas personas recuerdan? Claro que sí. Aquel hombre rico que murió y que el Señor cuenta su historia. La palabra del Señor dice que cuando estaba en el Hades alzó sus ojos y le dijo, Padre Abraham, manda a Lázaro a que refresque mi lengua. Y después le dice, Padre Abraham, tengo otros hermanos allá afuera que necesitan oír. Él se acordaba lúcidamente de todo, de sus hermanos, de su familia, de Lázaro que lo había visto, que comía de las migajas que caían de la mesa de sus banquetes. Él se acordaba de todo. Hay gente que se ha perdido, que se acuerdan absolutamente de todo, que estuvieron en una iglesia, que oyeron infinidad de predicadores, que tuvieron la oportunidad, pero se perdieron. Y yo le voy a decir algo en este día, no importa lo que tenga en el bolsillo, ni cómo esté enredado en el pecado, el Dios de los cielos está aquí para liberar, para sanar y para perdonar. Hay esperanza este día. Por poco. Hay muchas cosas en las que yo le doy gracias a Dios que no me quede con esa palabra. Por poco. Y le doy gracias a Dios porque en algunos aspectos yo me he aventado a la fe. A la fe, hermanos. Es bonito trabajar con Dios de esa manera. Hermano, mire que hay unos hermanos en México que quieren levantar una iglesia. No teníamos ni una iglesia en México. Y yo les dije, bueno, vamos a México pues. Sí, pero está peligroso, hermano. Lo pueden secuestrar allá. Ay. ¿Y qué importa? ¿Qué importa? Jesús dijo, no tengan miedo a los que matan el cuerpo. Teman a Dios. Y me fui. Y fue de bendición. Ahora hay como 8 o 9 iglesias en México. No me quedé con él por poco. Cuando estaba joven, 15, 16 años, me iba a evangelizar a todos los condominios de la colonia cerca de la iglesia. No me quedé con él por poco evangelizo. Por poco voy a México. Por poco voy a África. Por poco
me atrevo a ser pastor. No, no, no. El por poco no vale de nada. O lo hace o no lo hace. Y yo le voy a decir algo: cuando usted se atreve a hacerlo, Dios le recompensa, no solo en esta vida, sino eternamente. Y usted es de bendición para otros. Cuando Dios llama a Abraham, le dice: Abraham, ven, sal de tu tierra y de tu parentela. Abraham no sé qué va a ir pensando. Bueno, será. Porque hay personas que dicen: no, cuando Dios me hable a mí y me mande 7 ángeles que me despierten en la madrugada a las 2 de la mañana, ahí voy a creer. Olvídese. Jamás le va a pasar eso. Dios no trabaja de esa manera. Dios trabaja con la gente de fe. Y si se atreve a hacer un ayuno, y si se atreve a hacer 2 ayunos, y si se atreve a entregarse a Dios, ¿qué le pasaría a usted? Me puede pasar algo malo. No le pasa nada malo. Este Dios no falla. Los ídolos fallan porque los ídolos no tienen poder, pero el Dios que yo sirvo no falla. No falla. Los ídolos fallan, la brujería falla, Dios no falla. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Él no falla. Puede fallar cualquier cosa menos Dios. A veces yo siento que cuando hay una persona de fe, eso provoca milagros. Provoca milagros. Porque Dios no defrauda la fe de una persona. ¿Sabe qué significa fiel? Aquel que no defrauda. ¿Y qué significa eso? Que si usted cree en Dios, no lo va a defraudar. Dios es alguien que cumple sus promesas. Entonces no sé qué de usted con el por poco lo hago. Por poco voy a la iglesia. Por poco hago el ayuno. Por poco Dios me levantó en la madrugada y por poco me tiro a orar. Pero no lo hice. Por poco acepto a Cristo. Por poco me convencen a ser cristiano. Como este rey. Por poco me persuade Pablo a ser cristiano. Por poco. Pero nunca lo fue. Y ya no se vuelve a oír del rey en esta palabra en la Biblia, porque por poco no le valió de nada. O da todo o no da nada. Una vez unas personas le dijeron a Jesús: Señor, déjame que vaya y entierre a mis padres y luego voy y te sigo. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven y sígueme. Estoy ya. Ese hombre le estaba diciendo: espérate, Señor, mis padres ya son ancianos, solo voy a esperar a que se mueran, los voy a cuidar y después los entierro y te sigo. Y el Señor le dijo: ahorita o nada. En Dios no hay término medio, ¿sabe? Jesús dijo: el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es conmigo, contra mí es. ¿Qué significa eso? Nadie puede decir: no, es que yo no soy malo, pero no quiero ser cristiano. No soy malo, pero eso del cristianismo, eso es para otro. Con Cristo no se vale. ¿Sabe que mucha gente va a llegar delante del Señor? Y le van a decir: Señor, tú sabes que yo fui buena persona. Eso no vale de ser buena persona. Aquí no se salvan los buenos, aquí se salvan los arrepentidos y lavados en la sangre del Cordero de Dios. Nada más salva sino solo Jesús de Nazaret. En la vida no se quede con el por poco. Por poco. Y esto se puede llevar a muchos ámbitos. Gente que Dios le habla para que vaya a orar por otra persona y dice: por poquito voy a orar por la persona. Ya estuvo. Eso ya no vale. Ese por poquito es como que no pasó nada. Por poco. Por poco. Tuve las ganas y por poco me voy, pero no lo hice. Gente que Dios le llama al ministerio, gente que Dios le llama al ámbito misionero. Pero cuando uno empieza a pensar en todos los retos que conlleva dar ese paso, porque todo desafío que viene de parte de Dios tiene sus retos y sus enemigos. Usted puede pensar en lo que sea. Aceptar a Cristo tiene sus enemigos. Ser cristiano tiene sus enemigos. Todo eso. Entonces cuando uno va a dar ese paso, uno piensa en todos los enemigos que hay detrás de esa decisión. Y uno dice: pero es que si voy al ministerio,
una de las cosas que la gente piensa cuando Dios lo llama al ministerio es: ¿y quién me va a sostener a mí? Como si Dios fuera pobre, que estuviera parado en una esquina por ahí. Ay, voy a pararme aquí para ver si ayudo al Álvaro para que salga adelante. Dios no es así. La palabra del Señor dice: mío es todo lo que está en el campo. Toda bestia del campo es mía, dice el Señor. La plata y el oro mías son, dice Jehová de los ejércitos. Este Dios no es pobre ni anda mendigando, Él es Rey de reyes y Señor de señores. Para ponérselo más cotidiano y claro, lo que usted comió hoy, Dios se lo ha dado. La ropita que anda vestida, Dios se la ha dado. Los hijos que usted no pensaba tener y los tiene, Dios se lo ha dado. El futuro suyo está en las manos de Dios. ¿Qué lo detiene a usted para su bendición? Por poco. ¿Qué es eso poco? A veces me pregunto, ¿qué es eso poquito que nos priva de dar el paso a una entrega completa? Que nos priva de dar el paso a la oración. ¿Qué es eso poco que nos priva a nosotros de llegar a ser mejores cristianos? ¿Qué es eso que nos priva? ¿Qué es eso que lo detiene? Medite usted hoy en su vida y piense: ¿qué es lo que me detiene? Me voy a quedar con por poco soy buen cristiano, por poco me entrego a Dios. Y pasan los años y se van los 20, llegan los 30, se van los 30, llegan los 40, se van los 40, llegan los 50. Y entre más pasa el tiempo, más difícil es tomar decisiones en camino en torno a Dios. Porque entre más pasa el tiempo, el diablo se encarga de ponerle más cadenas al ser humano. Por eso la Biblia dice: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. A veces yo me he preguntado, entonces, ¿cuándo es que Dios no puede ser hallado? ¿Y cuándo es que uno le va a buscar y no lo va a hallar? ¿Sabe cuándo? Cuando llega la muerte. Es uno de los momentos donde el ser humano ya no puede buscar a Dios si no lo buscó en vida. Que no se puede. Lamento mucho decir esto, pero es mi responsabilidad. No hay rezo, ni oración, ni novenario, ni ofrenda, ni limosna que pueda sacar un alma del infierno. No la hay. Esa es una mentira que ha llevado a millones de personas al infierno, creyendo que después de la muerte hay esperanza. La esperanza es aquí y ahora, delante de este altar. Jesús está con los brazos abiertos. Mientras hay vida, hay esperanza. Después de eso se acabó la esperanza. Y el pecador que muere en pecado es pecador para siempre. Y el salvo que muere es salvo para siempre. La muerte solo sella el estado de la persona para siempre. Entonces yo quiero que usted piense en esto. ¿Cuál es el gran trabajo de nosotros los pastores y las iglesias? Es de advertir al ser humano que se salve, que corra hacia Jesús. A mí no, créame que a uno como pastor no importa si nos dicen mentirosos, locos. Eso es lo de menos para mí, es lo de menos. Si yo salvo a uno, estoy más que feliz. Lo voy a ver en la eternidad. Y quien crea, bueno, y quien no crea. El Señor Jesús dijo estas palabras: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere. ¿Qué significa eso? No todos creerán, pero el que creyere será salvo. Y una vez yo creí y yo siento la salvación de Dios. ¿Y sabe qué? Usted también ha creído y yo sé que usted siente la salvación de Dios con usted porque cree que Jesús es el Salvador. Entonces, usted tiene que entender en la vida de que hay cosas que por poquito, hay gente que por poquito, ese por poquito puede significar mucho. Cuando, bueno, yo no sé el sistema educativo acá, yo creo que aquí todos pasan de grado, ¿verdad? Aquí cualquiera pasa de grado, hasta el que no hace nada. En mi país no. En mi país era serio. Era un joven, yo de 15 años, llevaba 16 materias. Yo sentía que iba a la universidad.
el backpack lleno de libros, y yo iba y la matemática que dan allá, Dios mío. Y cuando usted aplaza un grado, gracias a Dios yo nunca aplacé, ¿ok? Y si hay alguien que aplazó, no se preocupen, aquí no se ve mal nadie que ha aplazado. Pero hay quienes, amigos, que me decían, por poquito pasé. Y hay otros que decían, por poquito, casi paso. Casi paso. Muchos en la vida será de esa manera. Por poquito se salvarán y por poquito se perderán. Porque están jugando en una línea tan delgadita de la salvación que por poco no quieren meterse a la salvación. Y por poco se pierden eternamente. No juegue. Esto es de vida o muerte. Jesús de Nazaret vuelve pronto a la tierra. Mientras eso no sucede, está con los brazos abiertos para que todo aquel que quiera pueda venir a este río de salvación de Dios. No se arrepentirá. Yo no me arrepiento. Y yo sé que ni uno de los que hemos aceptado a Jesucristo se arrepiente de haber entregado su vida a Jesús. ¿Sí o no, hermanos? Yo no me arrepiento. Con esto voy a terminar. Yo no me arrepiento de haber caminado tantos kilómetros en mi juventud para ir a la iglesia. Aquí llegamos en carro, hermanos. Yo no me quejo. Es pesado viajar, pero, hermano, no andamos en burro, ni en caballo. En carro viene a la iglesia. Ni se siente el carro porque el motor ni suena. Estábamos hablando ahora, los motores ni suenan. Y los hermanos allá se quedaban, bueno, y el carro está apagado o está encendido. Ya ni sabes si está apagado o encendido el carro. Tan cómodo que es. Viene a la iglesia en carro. No sé cuánto cuesta el atuendo que usted anda, pero se puede comprar uno de los mejores atuendos. Que usted pueda, sus mejores vestidos, un buen traje, una buena ropa. Entregarse a Jesús vale la pena. Él es bueno con nosotros. Hermano, no esperemos a que lleguen días malos para reconocer quién es el Rey de nuestra vida. No esperemos las agujas del hospital, ni las cárceles. Dios está hoy acá con los brazos abiertos. No le está amenazando con cárcel ni hospital. Pero eso es el regalo que el diablo tiene para los que le sirven. El regalo que Dios tiene es restaurarle el hogar, salvarle el alma, darle herencia en el reino de los cielos. Ese es el regalo de Dios. No se tarde ni en servir a Dios, ni en entregar su vida a Jesús. Póngase de pie, por favor. Alabado sea Dios.